Andercel soltó la bomba. Y no es sobre un nuevo proyecto, es sobre su relación con Kerem Bürsin. Esto va a ser fuerte, agárrense porque lo que se viene es puro salseo del bueno. Mucha gente piensa que su historia de amor ya pasó, que lo de ellos fue solo un cuento de hadas de la serie que los unió, ¿verdad? Pues, error. Ande ha estado dando pistas, señales y yo creo que lo está haciendo a propósito para que nos demos cuenta de algo. Ha sido muy sutil, pero si juntas las piezas, ¡pum! Te explota la cabeza. A ver, para ser honestos, después de su separación, todos asumimos que cada uno por su lado y punto. Y sí, se les veía felices, cada uno en sus cosas, disfrutando de su éxito individual. Pero ahora de repente aparecen estas revelaciones. Y digo revelaciones entre comillas porque Ande no es que se siente y diga, sí, volví con Kerem que va. Es más como lanzar mensajes al aire, dejar caer miguitas de pan para que los detectives como nosotros las encontremos. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Ande está jugando un poco con nosotros, con los fans, y quizás hasta con el propio Kerem. Ella sabe el poder que tiene su relación, la cantidad de gente que sigue amando la pareja de Serkan y Eda, como si ellos mismos fueran esos personajes. Y tal vez, solo tal vez, no quiere que esa magia se apague del todo. Miren, piensen en esto, últimamente Ande ha estado muy activa en redes, compartiendo momentos, pero no son momentos cualquiera. Son como guiños. Un día sube una canción que les gustaba a ambos, otro día una foto con un sitio que frecuentaban juntos. Y la gente empieza a especular, claro. Y eso es justo lo que ella busca. Crea expectativa, revive la llama. Pero, ¿por qué ahora? Esa es la pregunta del millón. ¿Será que las cosas han cambiado? ¿Será que han estado hablando en secreto y esto es como una forma de anunciarlo sin anunciarlo? Ojo que tampoco descarto que sea una estrategia de marketing, porque cuando se trata de estas parejas tan queridas todo vale para mantener el foco. Pero yo personalmente me inclino más por la versión romántica. Siento que ella, de verdad, todavía guarda algo por él. Es que imagínense, ellos vivieron un amor supermediático, siempre bajo el ojo público. Y de repente tuvieron que separarse, quizás por presiones, quizás porque necesitaban su espacio. Pero si el sentimiento seguía ahí, es normal que con el tiempo, con la calma, empiecen a verse las cosas de otra manera. Y Ande, que es una mujer muy inteligente, sabe cómo manejar estas situaciones. La clave está en la sutileza. Si lo hubiera dicho directamente, perdería el misterio. Pero así, dejando que los fans conecten los puntos, es mucho más emocionante, ¿no creen? Es como un juego y ella es la que tiene todas las cartas. Y nosotros aquí analizando cada detalle, cada like, cada story. Me da la impresión de que lo que ella está diciendo con estos gestos es, todavía hay algo. Todavía nos importamos. Y quizás, solo quizás, hay una oportunidad. Y eso para los fans que amaron su relación en pantalla y fuera de ella, es música para los oídos. Así que, resumiendo, Andercel no ha contado explícitamente nada, pero con sus acciones está gritando a los cuatro vientos que la historia con Kerem Bürsin no está tan cerrada como pensábamos. Está avivando la llama, dejando que la esperanza de un reencuentro se mantenga viva. Y yo, la verdad, estoy intrigadísima por ver a dónde lleva todo esto. Pero ahora quiero saber de ustedes. ¿Creéis que Ande está mandando señales claras de reconciliación, o es solo una estrategia para generar interés?